Iniciaremos entonces con esta novena sesión del curso Gestión de Planillas y nos acompaña como nuestro ponente el señor Julio Ángel Villena Guamaní, contador público. Muy bien. Contador público. Muy bien. Nos acompaña entonces en esta noche nuestro ponente, el señor Julio Ángel Villena Guamaní, con 6 años de experiencia. Muy bien. Destacado en empresas del sector comercial, de servicio y exportación, con maestría en gerencia contable y financieras, con mención en auditoría y gestión tributaria. Recordarles que las preguntas y las intervenciones por parte del auditorio se realizarán al terminar la disertación, al final de nuestra presentación general. Los invitamos también a que puedan levantar la mano y dejar sus comentarios por el chat en el transcurso de la ponencia si se presentara alguna duda. Ahora paso a dar la bienvenida al contador Julio Ángel Villena Guamaní para que podamos iniciar con la ponencia de esta noche. Adelante, por favor. ¿Cuál? El plateado, el plomo, ¿te gusta más? Muy buenas noches, Paula, muy agradecido por el pase. Pediría que, por favor, muchas gracias, apaguen el micrófono para poder en este caso proceder. Darles la bienvenida en esta nueva plataforma vuestra. Y bueno, hoy tengo la oportunidad de exponer en otro lugar. Me encuentro en este caso en una oficina junto con dos queridos amigos, tanto con José y con Adolfo. Entonces, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra sesión novena relacionado a la participación de los trabajadores, que podríamos considerarla el beneficio social más justo con respecto al tratamiento laboral de los beneficios que hemos estado viendo en las sesiones pasadas. Hemos estado viendo el tratamiento de las gratificaciones, de las vacaciones y de la CTS. Y hoy por hoy vamos a ver sobre las participaciones. Permítame compartir mi pantalla para poder comenzar. Por favor, me confirman que puedan visualizar mi pantalla y me escuchen sin ningún problema, por favor. Me escriben al chat o también utilizan su micrófono para poder seguirlos. Muy agradecido. Perfecto, entonces comenzamos. Bien, vamos a trabajar en esta oportunidad con el tema relacionado a la sesión 9, participación de los trabajadores en las utilidades. Para ello vamos a referirnos a nuestro marco legal. El marco legal está tipificado en el artículo 29 de la Constitución Política del Perú, que habla sobre el derecho reconocido que tiene el trabajador a la participación de las utilidades. Si nosotros somos la mano de obra, estamos generando ingresos a la empresa, también debe haber un reconocimiento de cierta participación o un derecho ganado por haber generado esos ingresos a la empresa. Nuestra base legal también va a estar comprendida en el Decreto Legislativo 892, el cual va a regular el tratamiento correspondiente de las participaciones a los trabajadores. Todo esto busca un fin, que en este caso lograr el aumento o el incremento de la producción y de la productividad de los centros laborales. Con ello se logra como objetivo empresarial hacer partícipes a los trabajadores de los resultados exitosos del negocio, tal como menciona en este caso la diapositiva, el cual busca este fin. Vamos adelantándonos al tema del ámbito de aplicación. ¿Quiénes tienen derecho a esta participación en las utilidades de la empresa? De manera general, aquellos que estén en el Decreto Legislativo 728 estarán sujetos
al régimen laboral de la actividad privada. La característica principal es que el negocio en la empresa tiene que ser una empresa de actividad empresarial. Para efectos tributarios, tiene que generar rentas de tercera categoría, las que se deriven de la actividad de comercio, industria, minería, explotación, forestal, pesquera e inclusive los servicios. Se estandariza que todas las empresas, indistintamente de la actividad que realicen, tendrían que dar la participación a los trabajadores. Vamos de manera general filtrando el concepto, donde vamos a encontrar las aplicaciones y las excepciones. En el ámbito de aplicación, el cual continúa, es que como primer requisito tiene que ser una empresa considerada como rentas de tercera categoría. Cuando hablamos de rentas de tercera categoría, eso por la legislación del impuesto a la renta se refiere a rentas de empresa. Segundo concepto, se encuentran obligados a repartir las utilidades de las empresas a aquellos que cuenten con más de 20 trabajadores. Significa que a partir del trabajador número 21, la empresa está obligada a efectuar participación a los trabajadores. Por ende, como menciona líneas abajo, no recae en este caso el beneficio para aquellos que estén bajo el contrato de locación de servicio, dado que la locación de servicio habla que no hay una relación de dependencia, tal como habíamos visto en los principios básicos para poder reconocer un contrato de trabajo. Hablamos sobre la subordinación, hablamos sobre la prestación personal e inclusive hablamos de la remuneración. Puede que un locador de servicio realice un servicio de manera personal, puede que en este caso también va a recibir una remuneración, pero no está subordinado, no tiene en este caso una dependencia. Él es libre de poder realizar, según dentro de su competencia, la labor efectuada, pero no está subyugado a la disposición que determina la empresa. Por lo tanto, los locadores de servicio no se encuentran comprendidos porque no son trabajadores inscritos en planilla. Así como también aquellos que están en el ámbito de la modalidad formativa laboral. Esto por una razón, dado que la modalidad formativa laboral no te está haciendo que tú trabajes, estás capacitándote, estás aprendiendo, no estás realizando una ejecución, un trabajo. Y ahí también la razón. Para poder determinar en este caso cuál es el número mínimo de trabajadores, vamos a hacer lo siguiente. Se puede pensar que por error tiene que ser más de los 20 trabajadores a fin de año, el cual no es así. Tal como pueden ver ustedes en la imagen, lo que se va a hacer es sacar una suma del número de trabajadores que se haya efectuado por mes. Y lo que se va a hacer es ir acumulando esa cantidad de trabajadores durante todo el periodo correspondiente, en este caso por el año que ha culminado, 2021. Al totalizar la cantidad de los trabajadores que han habido de enero a diciembre, se va a tener un consolidado total. Ese consolidado total se va a dividir entre 12 y cuando en promedio supere más del 20.5, es decir, 21, entonces estaremos diciendo que la empresa se encontraría obligada a efectuar la participación de los trabajadores. Es decir, en un principio puede tener bastantes trabajadores o menos trabajadores, pero todo se determinará en un promedio, considerando que no siempre va a haber el mismo personal fijo de enero a diciembre. Dependiendo en este caso el contrato, la duración, va a haber, en este caso, altibajos de personal. Bueno, brevemente lo podemos mostrar en una pequeña hoja de Excel. En este caso, si es que vemos el mes de enero, febrero,
y sucesivamente vamos a poner, en este caso, vamos a utilizar una fórmula del Excel para que me pueda dar cualquier cantidad que yo le ordene. Pongámosle no menos de 15 y mayor a 28. 30 pongamos. Lo que estoy haciendo es sumar el número de trabajadores que han laborado en cada mes. Aquí tengo el resultado. Lo que hago es efectuar una sumatoria y esa sumatoria lo voy a dividir entre 12. Si es mayor, vamos a ponerle aquí como regla en todo caso, si es mayor al 20.5, entonces sí se debe reconocer participación a los trabajadores. Esta fórmula del Excel es aleatorio, por lo que cada vez que yo modifique cualquier cosa en esta hoja de cálculo, notarán que los números están cambiando. Es porque mediante una fórmula he ordenado al Excel que tiene ese dato. E inclusive podemos problematizarlo. Podemos colocar una fórmula. Si es mayor o igual. A ver, permíteme. Estoy trabajando con una máquina que no es mi máquina. A ver. Tengo esa limitación. Ahora sí. Sí, F18 es mayor que 20.5, o mejor pongámosle mayor e igual que 20.5, entonces colocaremos si corresponde. Caso contrario, no corresponde. Esto ya como una manera de estandarizar resultados. Y mira que, como por arte de magia, cada vez que yo ordene al Excel con esta fórmula del aleatorio, determinaré si corresponde o no corresponde efectuar participación a los trabajadores. Nótese que voy a presionar solamente un botón y vas a ver que cambian los datos. Si corresponde, si corresponde. Veamos si en algún momento en el azar me permite mostrar cuándo no corresponde. Por ejemplo, en este resultado salió que no corresponde, así que no necesariamente indica que porque en un mes tuve más de 20 trabajadores, correspondería calcular la participación a los trabajadores. En este pequeño ejemplo, estoy mostrando la sumatoria total dividida entre 12 y mostrando que no supera en este caso el 20.5. Por lo tanto, para efectos de este ejemplo, no correspondería reconocer participación a los trabajadores. Basta que sea igual o mayor al 20.5, sí corresponde. Tal cual como lo pueden ver que genera el Excel. Como dice también en el concepto, si el número resultante incluyera una fracción, se aplicará el redondeo a la unidad superior, siempre y cuando dicha fracción sea igual o mayor a 0.5. Es la razón de por qué se les dice que tiene que ser igual o mayor a 20.5. Para reconocer cuáles en este caso esos porcentajes de participación de las utilidades a los trabajadores, dependiendo en este caso de la actividad que realiza la empresa, se reconocerá un porcentaje variado. Tal como vemos en este caso en la diapositiva, tenemos porcentajes diferenciados, tanto por empresas pesqueras, telecomunicaciones e industriales, tienen una tasa del 10%. Si nos vamos a las empresas mineras
o a las empresas de comercio tienen una participación del 8%. Y cualquier otra empresa que realice una actividad distintas de las que se han mencionado, perdón, de las que no se han mencionado, tendrán una participación a razón del 5%. Es importante resaltar la nota que menciona esta lámina. En caso que la empresa desarrolle más de una actividad de las mencionadas, se considerará la actividad principal, entendiéndose por esta a la que generó mayores ingresos brutos en el respectivo ejercicio. Lo que voy a hacer más adelante, en la segunda hora, es hacer un pequeño caso práctico donde vamos a hacer esa comparación de una empresa que puede realizar una actividad de comercio que estaría sujeta al 8%, y por otro lado, que realice una actividad de servicio que le correspondería participación por el 5%. Entonces, ahí se va a medir que el mayor ingreso que ha generado la empresa es la tasa que se va a usar. Si en este caso el servicio representa una mayor línea de ingreso que la actividad comercial, entonces corresponderá aplicar el 5%. Si por el contrario la actividad comercial es mayor en ingresos que la actividad de servicios, entonces se aplicará en este caso la inicial. Así como también hay disposición, hay beneficio, también hay excepciones. ¿Qué empresas no están obligadas al reparto de utilidades? Aquí tenemos el claro ejemplo de las cooperativas, las sociedades civiles, las empresas autogestionadoras y, por ende, bajo lo que hemos visto anteriormente, aquellas empresas que no exceden los 20 trabajadores. Esto con el fin de que las cooperativas o las empresas autogestionarias no buscan en este caso perseguir un fin de lucro, sino todo es social. Por lo tanto, no habría en este caso una razón por la naturaleza de su negocio, de su actividad, de que tenga que distribuirse participación a los trabajadores. Asimismo, también, bajo la determinación del cálculo que hemos visto, si la empresa no supera el promedio del 20.5 al determinar la sumatoria de todos los trabajadores de manera mensual, no correspondería efectuar la participación a los trabajadores. ¿De qué manera vamos a distribuir esta participación a los trabajadores? Vamos aquí a considerar dos criterios para la distribución de la participación de las utilidades. Sí, estamos aquí trabajando de la mejor manera. Un momentito, por favor. Sí, chicos, las disculpas del caso. Estamos, como les dije, trabajando en otro lugar. Me encuentro en este momento aquí con mi querido amigo Adolfo Maita. Entonces, tenemos ahorita la oportunidad de trabajar en este escenario. Bien, vamos a continuar. Permítanme nuevamente mostrar mi pantalla. ¿De qué manera vamos a determinar el criterio para la distribución del porcentaje de las utilidades? Indistintamente cuál sea la actividad del negocio, nosotros vamos a determinar estos criterios de distribución, que de hecho están refrendados en el decreto legislativo 892, que habla sobre la distribución del porcentaje de utilidades. Cuando se determine el monto total de la participación, suponiendo, y de manera general les muestro esto, que la utilidad de la empresa les voy a mostrar de esta manera. Las empresas, para poder medir si es que están ganando o están perdiendo,
trabajan con un estado financiero, que viene a ser un informe. En sí muestra si la empresa está ganando o perdiendo. Para este estado de resultados, lo que va a hacer es trabajar con los ingresos que ha generado la empresa y con ellos se van a ir restando los costos y gastos. Permíteme colocar, suman los ingresos, restan costos y también van a restar gastos. Al final, permítanme ampliar el Excel. Voy a obtener un resultado. Este resultado bien puede ser positivo o bien puede ser negativo. Si es que a la empresa le ha ido bien, entonces el resultado es positivo. Significa que hay una ganancia y eso se denomina utilidad. Pero si el negocio no ha ido bien, los costos y los gastos superan por encima el ingreso, significa que el resultado es negativo. Y cuando el resultado es negativo, entonces estamos ante una pérdida del ejercicio. Al determinar esa pérdida del ejercicio, la empresa no estaría en la obligación de efectuar distribución de utilidades a los trabajadores, en razón de que dijimos que para ello tiene que generar rentas de tercera categoría, y rentas de tercera categoría significa ganancias. En el caso que la empresa ha generado ganancias, vamos a colocarlo aquí, la ganancia se denominará utilidad del ejercicio. Mejor lo vamos a trabajar así. Utilidad del ejercicio. Esta utilidad del ejercicio va a sufrir ciertos ajustes que tienen que adecuarse de acuerdo a la legislación tributaria. Esa parte la vamos a ver en el caso práctico. Sin embargo, quiero tomar en referencia que si la utilidad del ejercicio estuviese determinado por un importe, en este caso coloquemos esta cantidad, 80.000, sobre esa utilidad se va a calcular la participación a los trabajadores. En este caso, sea cual sea la actividad del negocio, sobre ese porcentaje calcularemos. Para efectos de este ejercicio determinaremos que el porcentaje de participación es de un 10%. Por lo tanto, significa que se calculará de la utilidad del ejercicio a razón de un 10%. Obteniendo esa información, este resultado vendría a ser la participación que se tiene que distribuir en el año 2021 a los trabajadores. Sin embargo, en la explicación de esta lámina que dice de qué manera se va a distribuir el porcentaje ganado por los trabajadores, te dice que de este resultado, que estoy sombreando, se va a dividir en dos partes. Es decir, 4.000, pongámoslo en positivo, 4.000 y 4.000. Que al final al trabajador se le va a distribuir, solo que estos primeros 4.000 van a tomarse en función de los días trabajados durante el año de los trabajadores. Y el otro 50%, los otros 4.000, ¿de qué manera se van a distribuir? Se van a distribuir a razón de la remuneración del trabajador. Esos van a ser los criterios, que a razón de un 50%, pongámoslo de esta manera,
se va a distribuir esta participación a los trabajadores, pero el cálculo para distribuirlos va a ser distinta. Al final, en montos mayores estamos viendo que siempre se está distribuyendo el 50%. Lo que va a variar es aquel trabajador que haya laborado más días o aquel trabajador que tenga una remuneración más alta, le corresponderá una mayor participación. Y de alguna manera por eso es que se denomina que este beneficio social es el más justo, porque está en función tanto del tiempo trabajado de la persona, de la mano de obra, así como también sobre su remuneración, porque puede en este caso el trabajador tener una remuneración mínima, pero asistió todo el año de trabajo, a diferencia de un trabajador que puede tener un sueldo alto, pero el número de días es menor. Ahí es donde se va a hacer la variación. Es de mencionar que cuando el otro 50% se va a distribuir en proporción a la remuneración de cada trabajador, estos no pueden exceder de un límite. Hay un límite máximo que equivale a 18 remuneraciones mensuales. Entonces, solo cuando supere ese tope, al trabajador solo se le dará hasta un máximo de 18 remuneraciones. El excedente pasará a un fondo común. Para efectos de la participación de los trabajadores, estoy remitiendo cuál es el plazo máximo para poder efectuar el pago de las utilidades. Para efectuar el pago de las utilidades, vamos a considerar que se tiene que efectuar dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Pongámosle de manera de ejemplo, si este fuera el estado de resultados del 2021, es decir, el estado financiero que muestra que el negocio ha ganado y tiene una utilidad de 80.000 soles, una ganancia, entonces aquí determinamos lo siguiente. Cuando termine el año, la SUNAT establece un cronograma para que se efectúe la declaración del año 2021, que por lo general coincide a fines de marzo del año siguiente hasta principios de abril. Este cronograma, bueno, corresponde al año 2021. Hasta que salga el cronograma del año 2022, tendremos que esperar el siguiente ejercicio, donde nos dará el cronograma del año 2022, que vence a fines de marzo del 2023 hasta inicios de abril del mismo año. El plazo máximo para poder efectuar la distribución es 30 días posteriores al vencimiento del plazo. Esto se basa según el último dígito del RUC de cada empresa. Si la empresa tiene, por ejemplo, el RUC 0, tiene como fecha máxima hasta el 25 de marzo. Por lo tanto, tendrá hasta el 25 de abril del año 2022 para poder efectuar la distribución o el pago de las utilidades a los trabajadores. Recordemos que el plazo máximo es 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo señalado. Permítame, estimados, vamos a hacer un... Todavía no quisiera entrar al receso. Estimados, solamente dame unos minutos, por favor. Voy a poner en silencio por un momento la clase. Sí, disculpen chicos, estamos haciendo una coordinación. Vamos a culminar la parte teórica. Vamos a dar unos 5 a 6 minutos de receso y recién con ello entramos a la parte práctica, ¿de acuerdo? Permítame culminar con la teoría. Bien. Este ejemplo solamente muestra cuánto es el plazo para poder efectuar el pago de las utilidades, que en este caso tenemos solo 30 días naturales para poder efectuarlo. De hecho, es el plazo máximo que se establece para efectos de... Esto es para efectos laborales. Para efectos de tributarios,
la participación a los trabajadores se considerará por lo percibido. Cuando hablamos de lo percibido es cuando efectivamente se haya pagado. Para fines tributarios, consideraremos que el pago de las participaciones se puede considerar como un gasto. Y cuando hablamos de gasto, eso permite reducir las utilidades, las ganancias que ha generado la empresa, a fin de que también, al haber menos utilidades, se dé un menor pago del impuesto a la renta. De alguna manera, este es el beneficio del pago de las utilidades a los trabajadores, siempre que le paguen efectivamente. No basta solamente con reconocer la deuda, tiene que pagarse. Bueno, es de mencionar que cuando dije que del otro 50% de la distribución de las utilidades de los trabajadores excedan, en este caso, las 18 remuneraciones, el trabajador solamente percibirá hasta 18 remuneraciones mensuales. Y si hubiese un remanente, es decir, el trabajador le correspondía por la participación 19, eso significa que esa remuneración excedente pasará a un fondo denominado Fondo Empleo, que está destinado en este caso a la capacitación de los trabajadores, promoción del empleo y obras de infraestructura vial. En sí, el excedente no está quedando con el trabajador, pero está acumulándose en un fondo común, un fondo de empleo, que está destinado exclusivamente para el trabajador. Todo en bien de él. Bueno, plazo de la prescripción para el cobro de las utilidades. En el Código Tributario se establece el concepto de la prescripción. Cuando hablamos de la prescripción, hablamos de la exigencia para poder reconocer una obligación. La SUNAT, cuando deja de efectuar esa acción de cobrar, en este caso, impuestos que tiene a empresas o a personas naturales, tiene un periodo de prescripción de 4 hasta 10 años. ¿Qué quiere decir? Que si la SUNAT no ha realizado ningún operativo, no ha realizado ninguna acción por cobrar una deuda vigente de una empresa, dentro de esos periodos mencionados, sea 4, 6 o 10 años, entonces la empresa puede acogerse a la prescripción. Significa que puedo acogerme a la inacción de la administración tributaria de la SUNAT para que ya no sea mi deuda exigible, para que ya no se pueda cobrar. De alguna manera también pasa por los trabajadores, que también te dice, si yo tengo un derecho ganado trabajé en una empresa en el año 2018 y nunca cobré la participación de las utilidades, ni siquiera supe. En este caso, de acuerdo a la ley del código, al Código Tributario y de acuerdo a esta ley 27321, aquí nos regula que el plazo de prescripción para el cobro de los beneficios sociales, disponiendo que la acción para el cobro de los derechos derivados de la relación laboral prescribe, en este caso, a los 4 años luego de extinguido el vínculo laboral, sea por cualquiera de las causales señaladas en la ley, como renuncia, despido o entre otros. En este caso, si hablamos del año 2018, entonces sumemos 2019, 20, 21, 22. Tendríamos que considerar tanto el tiempo de los años y los días y los meses para que el trabajador pueda, dentro del año 2022, poder exigir su derecho de cobro. Porque si pasaran esos 4 años, entonces ya prescribiría, es decir, ya no tendría esa exigibilidad para poder reconocer su cobro del beneficio laboral de alguna empresa en la que haya destacado. Y es interesante mencionar que esta participación de los trabajadores recae no solamente para los trabajadores activos, sino también para los trabajadores cesados. Por eso decimos que de alguna manera es un beneficio social más justo. Sabemos que en el periodo de un año puede haber despidos, bajas, renuncias. Y a pesar de ello, al ser ex trabajador, dependiendo de los días trabajados, según duración de contrato, y de la remuneración que tuvo el trabajador o ex trabajador
dentro del año que tocaba repartir utilidades, tiene ese derecho a reconocerse tanto al trabajador como al ex trabajador. Por último, así como también mes a mes se cierra, en este caso se cierra el periodo correspondiente y al trabajador se remite la boleta de pago, el cual se consigna su remuneración, sus descuentos de ley y así como los aportes, los aportes del empleador. También, para efectos de la participación de los trabajadores, se expide una liquidación de distribución de las utilidades, donde se reconocerán los datos de la empresa, el RUC correspondiente, el domicilio y también los datos del trabajador. Asimismo, también se determinará la base de la utilidad, la ganancia de la empresa generada, de qué manera se ha distribuido, por el número total de días, por la remuneración total pagada y considerando en este caso el caso particular del trabajador, según su remuneración, según los días laborados. De alguna manera, esta liquidación individual permite reconocer el derecho ganado del trabajador, cómo se determinó su cálculo y cómo se está distribuyendo el derecho ganado a razón de un 50%, como dijimos al principio, correspondiente un 50% por días trabajados y 50% por su remuneración. De esa manera, estamos tratando de abarcar estos indicios con respecto a la participación de las utilidades. El campo es bastante extenso y es bastante limitativo hacerlo en una hora, en una sesión de 45 minutos. Tendría que en este caso extenderse más para poder ampliar una mayor complejidad o desarrollo del mismo. De alguna manera, lo que se ha tratado en este primer tiempo es abarcar la mayor parte de todo lo que corresponde a la participación de las utilidades. Lo único que está quedando pendiente conmigo es la aplicación práctica que vamos a realizar en la siguiente hora, el cual, antes de pasar a ello, solamente cerramos con este punto. En todos los beneficios sociales hemos mostrado que el no efectuar ese pago es reconocido por parte de la SUNAFIL como una infracción grave. En este caso también calza con la participación de las utilidades que la empresa ha reconocido o no quiso reconocer las multas que impone en este caso la SUNAFIL por no pagar las utilidades se constituye como una infracción grave. Y no solamente el no pagar las utilidades, sino también el no haber entregado esta hoja de liquidación. Por eso es importante, porque pude yo haberle dado al trabajador una cantidad cualquiera sin sustento de cómo le correspondía esa hoja de liquidación, de cómo le correspondía ese cálculo de utilidades. Bien, chicos, hasta aquí hemos tratado de abarcar la mayor parte del concepto de la participación de las utilidades. Vamos a dar un receso, pediría que fuera más o menos de unos 6 a 8 minutos para poder venir con la siguiente parte, que viene a ser el caso práctico. Paula, te doy el pase para que prosigas. Muy bien, a continuación daremos un pequeño break en el que presentaremos un video corto sobre nuestra empresa para que puedan conocer los servicios que ofrecemos.
Listo, recordarles que las preguntas o intervenciones por parte del auditorio se realizarán al terminar la clase. Continuaremos con la segunda parte de la disertación, por lo que daremos paso al ponente Julio Ángel Villena Guamani. Bien, muy agradecido, estimada. Permíteme nuevamente compartir mi pantalla para continuar con la última parte de la sesión de hoy. Bien, nuevamente permítame confirmar si es que se visualiza mi pantalla. Gracias. Bien, gracias chicos. Las disculpas del caso, estamos el día de hoy en un ambiente diferente, por eso estamos tratando de adecuarnos según las circunstancias. Bien, voy a compartir nuevamente mi pantalla para poder continuar con el desarrollo. Para ello, traje un pequeño caso relacionado a lo siguiente. La empresa de Los Ángeles, Sociedad Anónima Cerrada, comercializa productos fabricados por la misma y otros productos importados, siendo sus ingresos en el ejercicio 2019 por dichas actividades las que muestran a continuación. Aquí tenemos lo siguiente, tenemos tanto actividad industrial y actividad comercial. Estoy mostrando cuáles en este caso los ingresos que genera la empresa. Ingresos relacionados tanto al proceso y la fabricación de un bien, al inicio de una materia prima, y el otro simplemente con la compra y venta de un producto ya manufacturado. Asimismo, tenemos los datos de cuál es la utilidad contable, cuál es la pérdida del ejercicio anterior, cuáles son las adiciones del periodo, deducciones del periodo. ¿Cuál sería en este caso el procedimiento para determinar la participación de los trabajadores en las utilidades si el pago se realizará en el mes de febrero del 2020? Bueno, tomamos en este caso referencias de años pasados, pero nos va a ayudar para determinar lo siguiente. Un dato adicional que me está dando es el total de días laborados, así como también la remuneración total anual pagada. Y los trabajadores involucrados para efectos de la determinación son 25. Primero que nada vamos a definir cuál sería en este caso el porcentaje de participación de los trabajadores que correspondería, sabiendo que en la actividad industrial genera 5 millones y en la actividad comercial 6 millones. Es por eso que nuevamente volvemos a la diapositiva y mostramos lo siguiente. ¿Recuerdan este punto relacionado al porcentaje? Aquí mostramos cuánto es el porcentaje por la actividad desarrollada en la empresa. Para las empresas industriales les corresponde un 10%, y para las empresas de comercio al por mayor o menor les corresponde un 8%. En este caso tenemos dos actividades, tanto industrial y comercial. Es por eso cuál sería en este caso la participación o el porcentaje a utilizar, 10% u 8%. Es por ello que recalqué que era bastante importante esta nota que decía que en caso que la empresa desarrolle más de una actividad,
se considerará la actividad principal, entendiéndose por esta la que generó mayores ingresos brutos en el respectivo ejercicio. Para efectos de este trabajo, estamos mostrando que los ingresos corresponden por la actividad industrial a 5.452.820. Y por actividad, vamos a ampliar un poquito, esto por actividad industrial, esto por actividad de comercio. Y por actividad de comercio tenemos 6.648.630. Entonces, de acuerdo a la nota establecida, se entenderá que la actividad principal del negocio será aquella que genere un mayor ingreso. Por lo tanto, para efectos de determinar cuál es la participación, la tasa de participación de los trabajadores para una empresa que realiza dos actividades, será la de comercio. Por lo tanto, tendremos que calcular la tasa del 8%. Ahora, todo lo que sigue aquí no es nada más que pura pirotecnia contable. Pero para basarnos en esta pirotecnia contable, yo les mostré este primer cuadro. ¿Recuerdan lo que les mostré? Este primer cuadro les mostraba un estado financiero. Sobre este estado financiero denominado estado de resultados, muestra si el negocio en el año ha perdido o ha ganado. Es en este estado financiero donde la empresa consolida los ingresos, consolida los costos, consolida los gastos del año y al final me debe dar un resultado. Todos los ingresos menos todos los gastos y costos. Este resultado bien puede ser positivo, utilidad, o bien negativo, pérdida. Entonces, si es que es pérdida, sabemos que no le corresponde a la empresa pagar participaciones a los trabajadores. No hay nada que repartir. Pero si ha obtenido una ganancia, es decir, los ingresos llegan a ser mayores que los costos y gastos después de haberse deducido, tendremos una ganancia, una utilidad. Es la utilidad del negocio la que va a estar sujeta al cálculo de participación. Por ello, para efectos de este ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Suponiendo que ya hemos trabajado con el estado de resultados que les he mostrado, donde ya hemos determinado ingresos, hemos determinado costos y gastos. Y al final vamos a tener una utilidad antes de impuestos. Para efectos de ello lo vamos a denominar una utilidad contable. En sí significa la ganancia de la empresa. En otras palabras, cuando los ingresos superan los costos y gastos del negocio. Si superamos los costos y gastos, significa que el negocio va bien, estamos ganando. Voy a extraer en este caso el dato de la utilidad contable. La utilidad contable será 849.024. Entonces, después de haber determinado todo lo que hemos visto, sobre esta utilidad contable vamos a trabajar. Esta utilidad contable, ¿qué es lo que dice el decreto legislativo 892? Que para poder determinar la participación a los trabajadores no se va a dar en base a una utilidad contable, sino tiene que darse en base a una utilidad tributaria. Entonces, como les mencioné, todo lo que van a ver que voy a realizar hasta antes del cálculo de la participación es netamente pirotecnia contable. A la utilidad contable tiene que efectuarse ciertos ajustes para que se determine la base correcta para el cálculo del impuesto a la renta. Por eso es que vamos a hacer adiciones
y deducciones. Solamente para efectos de no confundirlos, solo consideren que a la utilidad contable, a la ganancia del periodo de una empresa, se van a hacer ajustes. Estos ajustes son adiciones y deducciones. Para efectos de este ejercicio ya tenemos el dato de la adición. Vamos a ajustar la utilidad en 198.080 y a la vez vamos a ajustar la utilidad con una deducción de 54.452 según dato del ejercicio. Cuando se realice todo este concepto, permítanme pintarlo. Aquí obtenemos recién la utilidad tributaria, es decir, a la utilidad que ha generado la empresa, el negocio, se han efectuado ajustes, adiciones y deducciones para obtener la utilidad tributaria. Sin embargo, para efectos de determinar la ganancia efectiva, esta utilidad tributaria todavía vamos a descontar todas las pérdidas de ejercicios anteriores que se hayan generado en el negocio. Esto que les estoy comentando es netamente pirotecnia contable. Por ello, esta utilidad tributaria todavía tiene que ser ajustada con las pérdidas del ejercicio, que en este caso viene a ser si el negocio en años pasados, 2018, 2017, ha generado pérdidas, es decir, los costos y los gastos fueron superiores a los ingresos, entonces ha generado pérdidas y esas pérdidas son arrastrables al paso del tiempo. La forma de reducir esas pérdidas es compensándolas con las ganancias futuras que obtenga el negocio. Es por ello que, para efectos de este ejercicio, estoy diciendo que estamos arrastrando pérdidas de años anteriores, pérdida del ejercicio anterior. Y en este caso, la pérdida del ejercicio anterior, según el dato del enunciado, es de 198.080. A ello efectuamos la sumatoria. Aquí está. Perdón, vamos a efectuar una sumatoria y obtenemos con ello la utilidad antes de participaciones. Perdón, antes de participaciones e impuestos. Con esta información que están viendo, recién podemos determinar cuál es nuestra base para poder calcular la participación a los trabajadores. Todo lo que han visto líneas arriba ha sido el tratamiento contable y tributario para determinar cuál es la ganancia, la base de cálculo de ganancia del negocio para poder recién calcular la participación a los trabajadores. Hemos tenido que la utilidad del ejercicio, la ganancia de la empresa, ajustarse con adiciones y deducciones y hemos tenido que deducir pérdidas de años anteriores para que al final, en azul, tengamos la base sobre la cual vamos a calcular la participación a los trabajadores. Dado que ya hemos definido cuál es la base para la participación de los trabajadores, definimos que, dado que la actividad comercial es la que genera mayor ingreso, entonces la participación a los trabajadores será a razón del 8%. Vamos a colocarle dentro del enunciado 8%. Y eso es lo que vamos a efectuar. A los 650.944 vamos a multiplicar por el 8%. Este 8% es la ganancia del trabajador.
Permítanme, solamente estoy verificando que hayamos ingresado todos los datos. Perdón. Sí, hubo un error, no estaba utilizando fórmulas. Error mío. Dato del enunciado, utilidad contable. Adiciones, 380.000. Deducciones, 54.000. Total utilidad tributaria, menos pérdida del ejercicio. A ello nos da la utilidad antes de participación en impuestos. Y con ello, calculamos la participación de los trabajadores. Sí, solamente para efectos de calcular. Esto que voy a pintar en verde viene a ser la ganancia del trabajador que vamos a distribuir. Es decir, de 25 trabajadores, 25 van a llevarse estos 78.169.52. Distribuidos a razón de lo que hemos visto. Un 50% en base a los días trabajados y el otro 50% en base a la remuneración. Entonces, colocaremos líneas abajo que un 50% se distribuirá a razón de los días trabajados y el otro 50% en base a las remuneraciones de cada uno. Entonces, simplemente a esto dividimos entre 2. O multiplicamos por el 50% para obtener de qué manera distribuimos la utilidad. Al final, sigue sumando los 78.169 a distribuir. Solo que lo vamos a trabajar en 2 partes. Entonces, vamos al procedimiento de la distribución. Bueno, para ello me había anticipado a crear un pequeño papel de trabajo. Lo vamos a adecuar. Vamos a trabajar con las letras de esta manera. Y bueno, aquí traté de ordenarme en este primer cuadro. En este primer cuadro, a ver, si no, mejor volvemos al original. Sí, mejor así por el momento. En este primer cuadro lo que voy a hacer es una distribución, la primera distribución del 50% en base a los días trabajados. Por lo tanto, en esta primera columna enumeré los 25 trabajadores y, bueno, de manera aleatoria determiné el número de días de cada trabajador durante todo el año 2020. Cada trabajador, como podemos ver, tienen días laborados distintos. Entonces, lo único que tengo que contrastar al final es que el número de días trabajados sea el que tenemos como dato del enunciado. Aquí me dice que ha habido un total de días laborados por 5.768. Entonces me estaría faltando 588, el cual podemos distribuirlo de manera aleatoria. Para ello vamos a ver, permíteme, voy a usar nuevamente la fórmula del aleatorio y vamos a distribuir entre 200, pongámosle 250. Sí, me parece más razonable.
Solo estoy jugando con los números. Y lo único que estoy haciendo es aleatoriamente designar que para efectos el trabajador laboró en distintos días, ¿no? Ya está. Este es el total. Ahora lo que voy a hacer aquí es la distribución de los días trabajados. Para ello, ¿qué voy a hacer aquí? Importe de los días efectivos trabajados. Para ello, ¿qué voy a considerar aquí? Aquí voy a trabajar con los totales, sabiendo que el total de días trabajados de los 25 trabajadores me suma 5.768. En esta otra columna lo que voy a colocar es la participación del trabajador, la participación total del trabajador, que en este caso es el 50% en base a los días trabajados, el cual lo estoy obteniendo de aquí. 39.084.76. Lo que voy a hacer en este cuadro es distribuir estos 39.084.76 a razón del número de días trabajados de cada uno. Para ello, vamos a efectuar una equivalencia o un factor. Para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir este factor entre este factor. Perdón. Espérate, me va a salir, sabía que iba a salir error, porque tengo que fijar la fórmula. Permite. Me falta aquí y aquí. Simplemente aquí he determinado un factor donde estoy dividiendo en este caso la participación entre el número de días laborados para obtener un factor. Y este factor lo voy a arrastrar a lo largo de los 25 trabajadores. Y con ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una multiplicación del factor multiplicado por el número de días de cada trabajador y me va a dar el total de participación. Es decir, aquí no nos preocupamos de cuánto gana el trabajador, sino de cuántos días ha laborado. En base a la participación del 50% distribuido en los días laborados, nos dará cuánto es la remuneración que le corresponde a cada trabajador. Y al final, aquí coloqué un pequeño checkpoint, es decir, una comprobación, donde estoy sumando el total de participaciones menos el total del dato arrastrado, el cual me da 0. Si me da 0, significa que he distribuido de manera correcta. Ya tengo distribuido el primer 50%. Ahora me encargo del segundo 50%. Para ello, tengo que trabajar también con la misma información, número de trabajadores, y aquí como dato adicional lo que hice fue colocar, en este caso, el sueldo de los trabajadores. En este caso, ¿qué me está pidiendo? El dato del enunciado me dice que la remuneración total anual es de 1.208.244. Entonces, aquí tendré que colocar 1.208.244. Supuestamente esa es la remuneración total. Entonces, lo que voy a hacer aquí es una sumatoria para comprobar que los datos que obtengo son los mismos. Y bueno, voy a ocultar temporalmente esto para no confundirte con datos.
Como, sí, en este caso, como no quiero tampoco crear números por mi cuenta, voy a ordenar al Excel con una fórmula para que me dé cualquier sueldo. Déjame ver si no exagero. Y voy a ordenar al Excel que me dé sumas aleatorias que determinen una cantidad cualquiera. Vamos a ver. Sería razonable. Voy a aumentar en todo caso. Sí, voy a tener que aumentar en todo caso la remuneración. A ver qué resultado me da. Sí, hasta ahí me parece razonable tratar en este caso de calzar un número al azar. Prefiero que sea en este caso aproximado. Y con ello determinaremos la participación. Lo único que hice aquí es destinar al azar al Excel la cantidad de días trabajados, que puede variar, así como también los sueldos del trabajo, los sueldos de los trabajadores. Entonces he tratado de estandarizarlo. Solamente por efectos de ejemplo voy a simplificarlo para cubrir las diferencias. Perfecto. Ya tengo distribuido que el total de remuneraciones del trabajador en el año asciende al 1.208.244. Entonces, voy a tener que hacer lo mismo. Voy a aplicar un factor. Ese factor, ¿cómo se dará? Voy a tener que hacer lo siguiente. Nuevamente voy a arrastrar el 50% de la participación, pero de las remuneraciones, que en este caso es el mismo. Y voy a hacer lo mismo. Voy a utilizar los datos totales, el 1.208.000 y el otro 50% de la participación de los trabajadores para utilizar un factor. Para ello, hice lo mismo aquí. He hecho una división entre la participación del otro 50% en base a la remuneración entre la remuneración de los trabajadores. Con ello me va a dar este factor, el cual voy a utilizarlo para todos los trabajadores. Y lo único que tengo que hacer en el último cuadro es hacer una multiplicación de la columna L por la columna M, donde voy a multiplicar. Permíteme. Sí, está bien. Donde voy a multiplicar lo que voy a hacer es multiplicar la columna L por la columna M para que me dé el total de participación. Y con ello me está dando el resultado. En este caso, estoy distribuyendo el otro 50%, los otros 39.084.76 entre los 25 trabajadores en función a su remuneración. Y esa sería en este caso la distribución correspondiente.
una en base a los días trabajados y otro en base a la remuneración de los trabajadores. En ambos he aplicado un factor y he utilizado un criterio distinto. He considerado tanto los días trabajados y, por otro lado, tanto los conceptos remunerativos. Para ello, notamos que no viene a ser lo mismo que el primer trabajador que ha laborado más días tiene un derecho a una participación distinta en base a su sueldo. Así como el trabajador que gana más le corresponderá en todo caso en el otro 50% una mayor proporción de ganancia que el otro 50% a razón de días. En esta última columna lo que hice solamente fue agregar la totalidad de la suma de cada 50%, que al final debería darme igual a los 78.169.52, que precisamente viene a ser la participación del 8%, el cual está distribuida correctamente. No hay diferencia alguna. Aquí ya como un tema aparte se tendría que determinar la remuneración del trabajador para saber si es que hemos excedido o no las 18 remuneraciones. Para efectos de ello no hemos determinado cuáles serían en este caso la remuneración del trabajador para poder efectuar ello. Ya solamente se tendría que efectuar una multiplicación por 18 remuneraciones. Si es que no excede, en todo caso, le corresponde. Si es que excede, pasa a un fondo de empleo. Bien, eso sería prácticamente la base del cálculo para efectuar la distribución. Esto también se tiene que realizar en base a una declaración que se realiza en el registro PLAME para reconocer el derecho ganado al trabajador, que de paso complementa con lo que se va a ver en nuestra última sesión con relación al registro y la PLAME, donde los datos que hemos efectuado en papeles de trabajo van a pasar, en este caso, a una declaración formal ante SUNAT. Este vendría a ser el tratamiento estimados y eso sería todo de mi parte. Quedo atento en todo caso si es que hubiese alguna duda o alguna consulta. Te doy el pase, estimada Paula. Muy bien, agradecemos a nuestro especialista, el contador Julio Ángel Villena Guamaní, por la disertación brindada como parte del curso Gestión de Planillas en esta 9ª sesión. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Los invitamos a que puedan ir escribiendo sus dudas por el chat. Mientras esperamos las preguntas, recalcamos, en nuestra última sesión es este domingo, donde vamos a desarrollar un tratamiento en cuanto al llenado de la información que se ha visto en papeles de trabajo para efectos de la declaración en SUNAT. Antes existía un programa de declaración telemático, el cual tú descargabas y podías llenar esa información. Ahora las plataformas de SUNAT están vinculadas directamente en tiempo real. ¿Eso qué significa? Que para efectos de una simulación, eso va a ser muy poco probable. Lo único que voy a poder realizar es solamente los pasos hasta cierto punto, porque si yo, trabajando en base a los datos de una empresa real con los códigos, el RUT, el usuario y la clave, puedo en este caso, bajo un ejemplo, poder perjudicar a la empresa o beneficiar a la empresa con reconocer una planilla que puede o no tener. Es por ello que solamente lo voy a aplicar de manera sobrescrita, pero no lo voy a declarar, solamente para efectos de que podamos visualizar cuál es el procedimiento de cómo se efectúa el llenado que se realiza en las casillas de SUNAT
para su posterior declaración. Indistintamente cambie la plataforma de SUNAT, lo que importa es los papeles de trabajo, es decir, todo lo que hemos estado efectuando, que es la base sobre la cual, indistintamente cambien las plataformas, indistintamente cambien las normativas, nuestro papel de trabajo, sea un Excel o un sistema automatizado, que nos permita en este caso validar que nuestra información es correcta. Gracias, muchas gracias, Héctor. Sí, en esta sesión hemos tratado de abarcar el mayor número de conceptos relacionados a la participación, tratando de cubrir algunas cosas por el tiempo limitado. Hay cosas que pueden en este caso quedar más allá, sin embargo voy a dejar con ustedes el decreto legislativo 892 para poder aclarar todo tipo de dudas al respecto. La idea es en sí mostrar la dinámica de la distribución de la participación. Es aquí donde hay una comunicación entre áreas, donde cierra el área contable con una utilidad a distribuir, y esa utilidad a distribuir pasa en este caso a recursos humanos, y recursos humanos hace la distribución que hemos visto el día de hoy, la distribución a razón de un 50%, tanto en base a los días y en base a la remuneración del trabajador, para efectos de determinar una participación a los trabajadores justa. Estimada, te doy el pase. Parece que no tenemos consultas el día de hoy. Bien, en vista que no hay más dudas, agradecemos nuevamente a nuestro especialista Julio Ángel Villena Guamaní por habernos brindado una excelente ponencia en esta 9ª sesión del curso Gestión de Planillas. También agradecemos a todos los asistentes por su presencia. Recordarles que todo el material y las grabaciones de la sesión se encontrarán dentro de 24 horas en la plataforma Classroom para que pueda ser consultada en el momento que ustedes prefieran. El día domingo a las 18 horas continuaremos con la 10ª sesión de registro PLAME y AFP y planilla electrónica. Bien, a su vez queremos invitarlos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Mind Group Capacitaciones. Muy bien, muchas gracias por su asistencia y participación. Que tengan buenas noches. Hasta entonces.